Estimados participantes, mi nombre es Juan José Paredes. El día de hoy vamos a ver cuál es el contenido correspondiente a la unidad temática número 2, correspondiente a la materia de Derecho Civil Bienes y Derechos Reales. Les adelanto que este es el tema correspondiente al derecho de propiedad, y el derecho de propiedad es uno de los derechos más importantes y de hecho por parte de la doctrina es considerado como el del derecho real más importante dentro de la clasificación de los derechos reales. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es la terminología del derecho de propiedad. Con respecto a esto, tenemos que decir que el concepto de propiedad está ligado a la palabra dominio. Buena parte de la doctrina establece una relación simbiótica entre ambos conceptos, a tal punto que en la utilidad del criterio uniforme es que utiliza propiedad y dominio como términos sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que piensen en una situación atrasada, en los inicios de la civilización, antes de los imperios, antes de las grandes construcciones. Quiero que piensen en un grupo de personas que viven bajo la modalidad de nómadas, que aquello que tienen para comer es aquello que cazan, que aquello que tienen donde dormir es aquello donde pueden recostarse en un momento. En ese momento, aquello que a esa persona, que aquel cazador logra matar, logra tener, lo considera para sí mismo y para sus pares, para aquellas personas con las cuales quiere compartir. Él ejerce su derecho de propiedad sobre aquello que acaba de cazar como fruto de su trabajo y ejerce su dominio sobre él, ¿no? Siempre que hablemos de propiedad, tendremos que hablar como el ejercicio del dominio sobre un bien en concreto. Eh, Siempre, siempre. Y con respecto a ese dominio, vienen desarrollándose una serie de instituciones o una serie de conceptos. Con respecto al derecho de propiedad, una de las primeras civilizaciones que fue a plantear la propiedad y el ejercicio de un dominio sobre un bien fue el derecho romano. Ya la doctrina clásica viene a darnos una pequeña definición de lo que es derecho de propiedad, definiéndolo como plena in res potestas. ¿Qué quiere decir esto? Define el derecho de propiedad como aquella potestad de poder ejercer eh, el derecho sobre una cosa, ¿no? Si algo me pertenece, yo puedo ejercer con él aquello, siempre que nos dañe a otras personas, lo que yo desee. Y por ejemplo, si tengo una casa, esa casa me pertenece y yo puedo explotarla de la manera que yo lo considere más conveniente, siempre y cuando no dañe a otras personas. Sin embargo, esta definición, aunque no es errada, sufre de la naturaleza de ser una de las primeras definiciones por parte del derecho, y es que se queda demasiado corta para lo que es el derecho de propiedad. El desarrollo del derecho romano fue dándole la razón a este tipo a esta definición y terminó estableciendo que el contenido del derecho, más dentro de la época del emperador Justiniano con los posglosadores, se definía como ya no solo del ejercicio de la potestad, sino con el contenido del derecho mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando los posglosadores, es decir, aquellos estudiosos del derecho posterior a la caída del Imperio Romano Bizantino, analizaban el derecho de propiedad, lo analizaban desde el contenido mismo y establecían que el derecho de propiedad era poder ejercer el uso, el goce, el disfrute y la disposición sobre un determinado bien sin limitación alguna. Esa misma definición terminó afianzando en el transcurso del tiempo y terminó influenciando uno de los ordenamientos jurídicos más importantes de la historia, como es la promulgación del Código Civil Napoleónico. ¿Por qué se dice que es de los más importantes? Recordemos que el Código Civil Napoleónico era la primera codificación del ordenamiento jurídico civil desde la época de Justiniano, desde la época de la recopilación de toda la normativa jurídica romana para ese momento, y que era la aplicable durante la mayor parte de la Edad Media y la Edad Contemporánea, la Edad Moderna. Eh, después del Código Civil Napoleónico, podríamos encontrar una definición, la cual define al derecho de propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa de manera absoluta siempre que no se haga de ella un uso prohibido por la ley y los reglamentos. De este tipo de definición podemos observar algo bastante claro, y es que
me vuelve a analizar todo lo que es el contenido del derecho de propiedad, es decir, el uso, el goce y el disfrute de la cosa, pero también me dice que se puede ejercer de una manera ilimitada, siempre que no sea contrario a la ley. Entonces, si yo tengo el derecho de propiedad, puedo ejercer un dominio sobre un determinado bien, eh, no debería tener un tipo de limitación. Y esa definición vino a tener influencia dentro de lo que era el ordenamiento jurídico venezolano. Recordemos que el primer Código Civil venezolano era una traducción del Código Civil napoleónico y que fue realizada por Andrés Bello. Primero con el Código Civil chileno, que se fue esparciendo, esa traducción se fue esparciendo por toda América Latina. Eh, Venezuela lo viene a regular del derecho de propiedad en dos aspectos. Primero en la Constitución de la República Bolivariana en el año 1999 y por último, y en el segundo lugar, en el Código Civil. El Código Civil me lo define en el artículo 545 y me señala, me señala una definición similar a la que establece el Código Civil napoleónico, pero un poco más adaptada al tiempo contemporáneo, que me dice que el derecho de propiedad es aquel derecho de uso, goce y disfrute sobre una cosa, siempre que no sea con ella algo contrario a la ley. Me quita la palabra ilimitado. Y por su parte, ya la Constitución venezolana del año 99, en su artículo 115, me habla también del derecho de propiedad, me habla también del contenido, es decir, me habla de uso, goce y disfrute, pero aparte de eso, me habla de los conceptos de utilidad pública y interés social. ¿Por qué me habla de eso? Recordemos que, Venezuela se constituye como un Estado democrático de derecho, pero también de justicia. Y por lo tanto, el pleno ejercicio de la propiedad está supeditado también a limitaciones, limitaciones que pueden ser de derecho privado o derecho público. En el caso de la Constitución, únicamente hace referencia a las limitaciones de derecho público y inclusive me termina hablando de lo que es a grosso modo, de lo que es el procedimiento de expropiación. Con respecto al derecho de propiedad, tenemos que decir que es uno de los derechos más importantes, si no es, siendo establecido por la doctrina como el derecho real por excelencia. ¿Por qué? Porque cumple con una serie de características que lo diferencian de otros tipos de derechos reales. En primer lugar, se trata que es de un derecho exclusivo o excluyente. La persona que tiene derecho de propiedad sobre un bien también tiene derecho al dominio completo de ese bien, no de compartir el derecho con otra persona, a menos que el propietario así lo desee. De igual manera, también tiene el derecho de adquirir o hacerse de los frutos naturales o civiles que la cosa pueda obtener y obtener un beneficio económico por parte de estos. Luego tenemos que es un derecho pleno y absoluto. Esto significa que es un derecho que no tiene una base en otro tipo de derecho. Por ejemplo, tenemos el derecho en contra del derecho de propiedad, tendríamos el derecho de servidumbre. El derecho de servidumbre viene del latín el derecho de usufructo. El derecho de usufructo viene del latín usus fructus, que es decir, el usufructuario tiene el derecho al uso y al disfrute, pero no tiene el derecho a la disposición sobre un determinado bien. Y para que alguien pueda tener el carácter de usufructuario, tiene que existir un derecho eh, de propiedad anterior. Luego tenemos que es un derecho elástico y si bien el derecho de propiedad es un derecho exclusivo o excluyente, eso no significa que no se pueda relacionar con otro tipo de derechos, como lo es las servidumbres, el derecho de posesión, el derecho de usufructo, una efiteusis. Existen una serie de instituciones dentro del ordenamiento civil venezolano que se relacionan directa o indirectamente con el derecho de propiedad. Luego tenemos que es un derecho perpetuo y con esto tenemos que hacer una aclaración. El derecho de propiedad, siempre que sea utilizado, no pierde validez con el tiempo. No está supeditado a un término. Y siempre que el propietario lo utilice con el recurso del tiempo, no va a perder su derecho de propiedad. E inclusive con la muerte, el derecho de propiedad se traslada a los herederos de cuyos. No obstante, si una persona no ejerce su derecho de propiedad, no ejerce su dominio sobre un determinado bien y una tercera persona termina ejerciendo una posesión legítima sobre ese bien, y el transcurso del tiempo podría presentar una prescripción, lo cual representaría la pérdida del derecho para el propietario, pero también representaría la ganancia del derecho y del derecho de propiedad para el poseedor legítimo que detente la cosa durante más de 20 años. Por último, se trata de un derecho autónomo y esto viene relacionado con el derecho pleno o absoluto, y es que el derecho de propiedad no tiene su base en otro derecho anterior. El derecho de propiedad
es y no necesita de la existencia, por ejemplo, de un usufructo para poder ser considerado derecho de propiedad. No obstante, un usufructo sí necesitaría de la existencia previa de un derecho de propiedad para poder tener su existencia. Con respecto al derecho de propiedad, tenemos que decir que toda persona natural o jurídica puede ser titular de este tipo de derecho. Con respecto a esto, tenemos que hacer una aclaratoria, y es que, si bien toda persona natural o jurídica puede ser titular del derecho de propiedad, el ordenamiento jurídico me establece una serie de limitaciones con referencia a lo que es la capacidad de las partes. Y es que una persona que esté inhabilitada, que se encuentre en carácter de entredicha o que pueda tener, no tenga una capacidad negocial o contractual, eh, no podrá ejercer el derecho de propiedad con una persona que tenga una capacidad jurídica plena. Luego tenemos el objeto de propiedad, y con esto nos remontamos a la clase anterior. Se dice que todas las cosas susceptibles, que el objeto de derecho de propiedad son todas aquellas cosas susceptibles de ser apropiadas y que estén específicamente determinadas. Si bien existen cosas dentro del mundo material que pueden ser, que en teoría podrían ser objeto de una relación material, recordemos que no toda cosa puede ser un bien. Bien son aquellos que tienen, que le interesan el mundo jurídico y por lo tanto pueden ser apropiables, pueden ser objeto de una remuneración económica, mientras que existen cosas que por su naturaleza no pueden ser bienes, como lo es, por ejemplo, el sol, el aire, cosas que no pueden ser apropiadas por el ser humano. Luego tenemos el contenido del derecho de propiedad, y aquí nos remontamos otra vez a lo que es la definición contemporánea, la definición posglosadora, la definición napoleónica y la definición de que adopta el derecho venezolano con respecto al contenido del derecho. Y es que el derecho de propiedad está constituido por la facultad de disponer, la cual se traduce como aquella potestad que tiene el propietario de poder no solo utilizarla, sino también poder traspasar el derecho de propiedad en otras personas. Luego tenemos la facultad de uso. Y la facultad de uso es el ejercicio del dominio sobre la cosa, poder utilizar una casa o poder utilizar un bien mueble o un bien, un semoviente de la manera que el propietario así lo desee. Y por último tenemos el derecho, la facultad de goce. Y con la facultad de goce nos hacemos referencia a lo que es la capacidad que tiene la persona de poder apropiarse de los frutos naturales o civiles que pueda generar un bien. Supongamos que una persona tiene una finca y esta finca genera una cantidad de alimento de carácter mensual o de carácter semestral o inclusive anual. Y la persona, debido a que eso es aquello que está produciendo es un producto de su bien, de su derecho de propiedad, tiene el derecho también de poder disfrutar de aquello que su bien le produce. O por ejemplo, una persona que tiene un apartamento decide alquilarlo, y aquellas rentas que generaría ese apartamento alquilado también representarían parte de lo que es la facultad de goce que tiene la persona sobre su derecho de propiedad. Con respecto a esta última parte, tenemos que hablar de lo que es la acepción. La acepción me viene hablando de lo que es el carácter de accesoriedad de algunos bienes. Más concretamente, se trata del derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que una cosa produce y otra cosa que se le una o incorpore, bien sea natural o artificialmente, en calidad de accesorio o de un modo inseparable. Y de un modo inseparable. ¿Qué representa esto? Esto es un axioma jurídico que sigue, que lo principal, que lo accesorio sigue lo principal, y presentan dos casos en concreto. Tenemos la acepción discreta por producción o impropia, o la acepción continua por unión o propia. Con respecto a la tipo de acepción, tenemos que decir que la acepción discreta por producción o impropia se trata del derecho en virtud del cual el propietario hace suyo todo lo que una cosa produce. Volvemos a decir, yo tengo un derecho de propiedad, por ejemplo, sobre una finca. Y en esa finca tengo tantas hectáreas de terreno, y en esas hectáreas de terreno tengo tanta cantidad de siembra, un tanto cantidad de sembradíos de cualquier tipo. Y por el tipo de accesión, como aquello está siendo cultivado sobre mi terreno, yo también soy propietario de aquello que es accesorio al bien principal, que el bien principal sería la finca. ¿No? Es la carácter de accesoriedad de todo aquello que produce mi bien. Con respecto a esto,
tenemos que decir que se trata de los frutos, y los frutos pueden ser naturales o pueden ser civiles. Yo puedo apropiarme directamente, tal vez no me decida no vender aquello que esté produciendo, por ejemplo, una finca, tal vez decida utilizarlo para consumo personal, y esto sería un fruto natural. Pero supongamos que yo, por ejemplo, tengo un apartamento y ese apartamento lo doy en alquiler. Estoy recibiendo una renta producto de un bien mío, de un bien inmueble. Y esa renta terminaría siendo un fruto civil, un beneficio que yo tengo gracias a al ejercicio de mi derecho de propiedad, pero que es resultado no del ejercicio personal, sino que lo estoy percibiendo debido a que lo estoy dando a otra persona en calidad de arrendatario. Luego tenemos lo que es la acepción continua por unión o propia, el cual es el derecho en virtud en el que el propietario hace suyo todo lo que se una o incorpora a la cosa, natural o artificialmente, en calidad de accesorio o inseparablemente. ¿Qué significa esto? Que supongamos que existe un terreno que no tiene sobre él nada construido. Yo soy propietario sobre ese lote de terreno, pero sobre ese lote de terreno decido edificar una casa o construir un edificio. Si bien, como soy propietario del lote de terreno, también como estoy construyendo encima de él, sería propietario de la casa o el edificio. ¿Por qué? Porque estoy realizando le estoy agregando cosas artificialmente a aquel lote de terreno. ¿Con base a qué? Con base a mi derecho de propiedad. Pero también existen casos en los cuales eh, existe un desvío de un río y ese río termina pasando, ese caño termina pasando por un lote de terreno un lote de terreno que puede tener un propietario, eh, y termina cambiando la estructura o la topografía del lugar, ¿no? Aquello que termina siendo agregado por obra de la naturaleza a un lote de terreno o en general a cualquier bien, se le conoce como una acepción continua o propia, ¿no? Con esto nos queremos decir que el derecho de propiedad existe, pero aquello que se le pueda agregar también sería considerado parte del uso, parte del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque lo accesorio siempre seguirá a lo principal. Luego tenemos a lo que es las limitaciones del derecho de propiedad, que se trata de las limitaciones legales del derecho que definen el contenido del dominio en su aspecto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que como bien me señala la Constitución y como bien me señala el Código Civil, el derecho de propiedad existe, la persona lo puede utilizar, pero también tiene que atenerse a una serie de limitaciones. Más concretamente, sobre este punto es necesario revisar el artículo 115 de la Constitución, el cual, si bien me define lo que es el contenido del derecho, es decir, me habla de lo que es el uso, el goce, el disfrute y la disposición sobre una cosa, también me habla de que ese derecho está supeditado a los conceptos de utilidad pública o interés social. E inclusive me habla de lo que es el procedimiento de expropiación, ¿no? Con respecto a eso, tenemos que decir que existen dos tipos de limitaciones, las cuales pueden ser de utilidad pública o utilidad privada. Con referencia a la utilidad pública, tenemos que decir que son limitaciones unilaterales en el sentido de que el propietario afectado por ella no tiene contrapartida de la misma naturaleza. Supongamos una expropiación. En la expropiación, la persona puede llegar a tener una indemnización por parte del Estado y se tiene que realizar por medio de un procedimiento judicial. No obstante, la expropiación representaría la pérdida del derecho por parte del propietario. Ya no podría ejercer su derecho sobre un determinado bien. Perdería su derecho y aunque pueda llegar a tener una indemnización, no tendría una contraprestación de la misma naturaleza, es decir, no sería propietario de un nuevo derecho real, ¿no? O un derecho de similar características. Por su parte, tenemos lo que es la utilidad privada y operan en las llamadas relaciones de vecindad. Tienden a mejorar la coexistencia y el ejercicio simultáneo de varios derechos de propiedad en fondos vecinos. Este tipo de limitaciones suelen ser hasta cierto punto autoimpuestas. Supongamos un lote de terreno que se encuentra en una zona agrícola, que se encuentra, por ejemplo, en el llano. Y sobre este lote de terreno una persona tiene que pasar diariamente. Necesita que sea establecida una servidumbre de paso para poder ejercer la otra persona un mejor ejercicio de su derecho de propiedad. Por ejemplo, para que le sea más sencillo pasar a su lote de terreno para ir a su casa. En este sentido, aquella persona, el propietario inicial, suele darle
es el derecho de paso a la persona en una limitación de su propio derecho de propiedad, pero que termina mejorando las relaciones con sus vecinos, el vecino también puede mejorar su derecho de propiedad y de esta manera, a pesar de que es una limitación, puede llegar a tener una contrapartida. Por último, tenemos que hablar de lo que es las acciones de tutela del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho más importante que está regulado por el ordenamiento jurídico venezolano con relación a los derechos reales. Y debido a sus características especiales, se cuenta con una serie de acciones de carácter judicial que están enfocadas a la protección del mismo. Tenemos acciones petitorias, acciones posesorias, acciones personales de restitución, acciones de resarcimiento o indemnización y acciones penales. Con respecto a las acciones petitorias, que suelen ser las más utilizadas dentro del ordenamiento jurídico civil, o por ejemplo, en la materia de derecho civil bienes, suelen ser las que más nos interesan. No hacemos referencia como menos a cuatro tipos de acciones: la acción reivindicatoria, la acción de declaratoria de certeza del derecho de propiedad, la acción de deslinde y la acción negatoria. Y lo que suelen buscar es la afirmación de un derecho, la afirmación de un derecho, pero también puede buscarse la restitución de ese derecho de propiedad frente a una persona que asume que afirma tenerlo, pero fundamentado en otro título. Luego tenemos las acciones posesorias. Y con respecto a las acciones posesorias, tenemos que dejar algo bien en claro, que regulan solo una parte, que pueden proteger solo al propietario en un pequeño aspecto, y siempre y cuando el propietario sea poseedor también de la cosa, que la mayoría de los propietarios son poseedores, pero no es la generalidad de los casos. Y solo vienen a proteger al propietario con relación al derecho de posesión. Este tipo de acciones serían los interdictos y su regulación la vamos a ver más adelante con respecto al derecho de posesión y las formas de protección del mismo. Luego tenemos las acciones personales de restitución, que vienen siendo más enfocadas a lo que es el ejercicio o la protección de los derechos, el derecho real de propiedad con referencia a derechos de créditos personales. Por ejemplo, una persona constituye una garantía o un comodato. Dentro de ese comodato se establece que se va a pagar una suma de dinero a cambio de la entrega de una cosa. Se paga la cantidad de dinero acordada en crédito y lo que se solicita es la entrega material de ese bien o el pago de una suma equivalente. Luego tenemos las acciones de resarcimiento e indemnización. Tenemos que decir que el derecho de propiedad es el ejercicio sobre una cosa. Por eso decimos que el derecho de propiedad está intrínsecamente relacionado con la palabra dominio. Pero, ¿qué pasa en aquellas situaciones en las cuales eh, se, el, eh, el derecho de propiedad sobre una cosa se extingue? ¿Por qué? Porque esa cosa fue destruida. El propietario puede solicitar una indemnización o un resarcimiento por el daño producido. En este caso no le restituirían el derecho de propiedad, pero le pueden entregar una indemnización de carácter pecuniario o inclusive en algunos casos podría solicitar una entrega de una cosa de igual características, dependiendo del bien sobre el cual se haya producido el problema. Por último, tenemos las acciones penales, las cuales le corresponderían a su mayor estudio dentro del derecho penal. Y es que el derecho de propiedad, como es uno de los derechos más importantes, también tiene una serie de delitos que están enfocados a la protección del bien jurídico de la propiedad. Estos delitos pueden ser el hurto, el robo, la apropiación indebida, y frente a esa clase de delitos, el legislador establece una serie de acciones mediante las cuales la víctima puede hacer valer su derecho de propiedad. Con respecto a las acciones petitorias, vamos a hacer un análisis un poco más profundo y empezaremos con la acción reivindicatoria, la cual es considerada la acción del propietario por excelencia. La misma es aquella en la cual el demandante alega que es propietario de una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y, consecuencialmente, pide que se le condene a la devolución de dicha cosa. ¿Por qué se dice que es de las acciones más importantes o la acción por excelencia que posee el propietario? Sencillamente por el hecho de que su solicitud o su demanda representa que se le terminará entregando la cosa si efectivamente es propietario. Y si la otra persona lo detenta sin un justo título. Un caso común es lo que se ha venido aplicando en los últimos años en el contexto al menos tachirense con relación a los contratos de arrendamiento de vivienda. Suele pasar que una persona alquiló hace unos 10, 15 años un inmueble para su uso de vivienda, pero dejó de cancelarlo a los 2 años y siguió detentando el inmueble, pero la otra persona, el propietario, no ha podido desalojarlo. Una de las opciones que se podría plantear es una acción reivindicatoria y para poder
entregar el inmueble, debido a que si bien empezó la relación con base a un contrato de arrendamiento, el mismo quedó sin vigencia, dado que el arrendatario dejó de cancelar las cuotas hace ya varios años. Con respecto a las características de este tipo de acción, tenemos que es una acción real. ¿Por qué? Porque se centra en la protección de un derecho real, como lo es el derecho de propiedad. Es una acción petitoria, debido a que está fundamentada en hacer una solicitud a un tribunal, siendo esta solicitud que se le entregue la cosa al propietario. Luego tenemos que es una acción imprescriptible, y es decir, que con el paso del tiempo el propietario no va a perder su derecho al ejercicio de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque como bien se dijo anteriormente con respecto a las características del derecho de propiedad, el derecho de propiedad es perpetuo y siempre que el propietario haga un ejercicio de su dominio sobre su bien, este va a poder ser titular del derecho de propiedad. Por lo tanto, es necesario la existencia de un mecanismo judicial capaz de poder otorgarle al propietario la restitución de la cosa si éste la llegase a perder en el transcurso del tiempo. Y por último, tenemos que es una acción restitutoria. Y con eso hacemos referencia a que mediante esta el propietario solicita la restitución de aquello que le fue arrebatado. Luego tenemos la acción de declaración de certeza de la propiedad, la cual es en la cual el demandado solicita eh, que se le reconozca el derecho de propiedad sobre la cosa que alega pertenecer. Supongamos que hay dos personas. Una compró un carro por la notaría y la otra lo compró por medio de un directo, ¿no? Eh, la primera persona lo compró y ambos se lo compraron al mismo vendedor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se puede solicitar? Lo que le interesa al propietario es que se le reconozca su derecho de propiedad, no tanto que le entreguen el inmueble, no tanto que se determine la tradición legal, lo que le interesa es que le sea reconocido el derecho de propiedad. Las características de este tipo de acción es que es una acción petitoria, al igual que una acción reivindicatoria, su fundamento es en hacer una solicitud ante el tribunal, en este caso que le sea reconocido su derecho de propiedad. Tenemos una acción que es una acción imprescriptible por las mismas razones que el derecho de propiedad, debido de la acción reivindicatoria, debido a que el derecho de propiedad es un derecho perpetuo. Y por último, tenemos que es una acción mero declarativa, la cual tiene como fundamento el reconocimiento de un derecho por parte de un órgano jurisdiccional. Luego tenemos la acción de deslinde. La acción de deslinde se encuentra prevista en el artículo 550 del Código Civil, el cual establece que todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas y, de acuerdo con lo establecido en las leyes o ordenanzas locales o en su defecto los usos del lugar y la clase de propiedad, a constituir a expensas comunes las obras que los separen. ¿Qué op- ¿Cómo funciona una acción de deslinde? La acción de deslinde funciona principalmente en fondos agrícolas de gran tamaño y que debido a la forma en la cual están redactados los documentos, siendo gran parte de este tipo de documentos, documentos antiguos que vienen siendo pasados por herencia y herencia, no se suele tener bien en claro cuáles son los límites de un bien y dónde empieza el fondo vecino. Por lo que suele pasar que el vecino o uno de los dos suele poner su límite un poco más allá de lo que le pertenece, es decir, poniendo el fin de su lindero en propiedad del otro vecino. Frente a esta situación, el propietario puede solicitar al tribunal que se traslade y, mediante la ayuda de un experto en la materia, puede ser un topógrafo, por ejemplo, pueden determinar cuál es el lindero correspondiente y el tribunal puede fijar un lindero judicial para poder terminar con esta controversia. Por último, tenemos la acción negatoria. La acción negatoria es aquella en la cual el actor alega que la cosa que afirma pertenecerle no está grabada por el derecho real en cosa ajena que el demandado alega tener sobre ella o que incluso ejerce. Supongamos un bien inmueble y sobre ese bien inmueble es ejercido una servidumbre o un usufructo, pero el mismo no está constituido realmente, no está legalmente constituido, no cumple con las condiciones legales para su existencia. Por lo tanto, frente a esa situación, el propietario ve que alguien se está aprovechando de los usos de los frutos de su bien, o que, por ejemplo, está transitando sin la existencia de una servidumbre de paso. Entonces, puedes solicitar al tribunal una acción negatoria, en la cual se desconoce el derecho real que la otra persona supuestamente afirma tener. Ya para finalizar, quiero agradecerles por darme su atención el día de hoy
Con respecto a la evaluación correspondiente a esta unidad temática, quiero decirles que se trata de un cuestionario. El cuestionario van a ser 10 preguntas de 10 puntos cada una para la suma total de, 100 puntos. Se necesitan 50 puntos para pasar y la evaluación tiene los siguientes temas. Va a girar con relación a los siguientes temas: el derecho de propiedad y sus generalidades, la acepción propia o impropia, la, las limitaciones al derecho de propiedad y por último las acciones judiciales que puede tener el propietario para poder proteger su derecho de propiedad. ¿Qué les puedo decir? El mayor de los éxitos en ellas, tengan bastante claros al menos esos cuatro conceptos. Sé que estos conceptos tienen tienen subtítulos, pero si vienen claro en qué consiste el derecho de propiedad, la acepción, las limitaciones al derecho de propiedad y las acciones que lo tutelan, van a ir bastante bien a presentar ese examen. Sin nada más que acotar, me despido y les deseo el mayor éxito para la próxima evaluación.